conocéis nuestros motores, el motor de gas se basa en la serie 4000 de nuestros anteriores motores. Ha instalado los nuevos turbos que son de fabricación propia BTU. En este caso tenemos aquí lo que daría la chispa para la inyección del combustible, por donde se suministraría el gas, y esta válvula de aquí lo que haría sería aspirar los gases de escape, parte de esos gases de escape, para ese LGR. Incluirían los gases de escape, parte de ellos, dentro del propio sistema de aire de carga del motor. En este podemos ver la ficha técnica del motor, que al final tendría prácticamente las mismas prestaciones que un motor diésel, únicamente hablando de consumiendo gas, aunque necesitamos un mínimo de calidad del gas. La respuesta en aceleración del motor es prácticamente la misma, según los estudios que está realizando MTU, la misma que un motor diésel. No sé si sabéis, pero en Damen están trabajando en un prototipo conjuntamente con Switzer y con MTU para un remolcador completamente propulsado por gas. Los motores son el prototipo, se empezó la instalación de los motores el año pasado, y tienen previsto que esté acabado en 2016. Aquí tenemos una visión general de cómo se ha ido generando el concepto del motor de gas. Un poquito antes a mediados de 2011 fue cuando empezaron con los primeros estudios. El primer motor testado lo tuvimos a principios de 2013, hasta finales del año pasado no tuvimos el motor totalmente disponible, y ahora mismo se están, como os digo, instalando los motores en Damen para tenerlo listo el barco en 2016, y hasta 2018 no tendremos los motores en producción en serie. Una vez que ya tengamos todo en el sector marino asentado, se adaptarán para el resto de aplicaciones, tanto rail como minería. Y cómo los motores actuales diésel que tenemos podrán cumplir con las emisiones. Pues la única manera que hay es es un concepto nuevo de motor que de momento solo está en estudio, se están haciendo todas las mejoras necesarias, pero no sabemos cuándo estará disponible para la venta. Los sistemas de tratamiento de los gases de escape son propios de MTU, por lo que la concepción del conjunto será perfecta, puesto que todos los componentes pertenecen al mismo distribuidor. Los sistemas de control del motor serán totalmente nuevos, igual que los sistemas de inyección y Common Rail, y en este caso tendremos disponibles motores de 20V, que hasta ahora para buques de trabajo solo tendríamos hasta 16, aumentando la potencia hasta 4.300 kilovatios. Nos basamos siempre en los actuales motores de la serie 4000, haciendo todas las modificaciones pertinentes para ir pudiendo cumplir con los requisitos en cada caso. Aumentaríamos la potencia en todas las aplicaciones, pudiendo disponer de motores 20V en aplicaciones que anteriormente no teníamos. Prácticamente igual que ha explicado anteriormente Carlos, en función de los sistemas de tratamiento de gases de escape son muy voluminosos, y bueno, de momento es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Tenemos dos disposiciones, en plano o cúbico, y no voy a entrar mucho en detalle, puesto que Guillermo lo ha explicado perfectamente para el caso de los grupos, a bordo pues tendríamos exactamente
igual, para 1600 vueltas y 1800, la distinta gama de potencias y con la posibilidad de ese aumento de hasta 20V de 3200 kilovatios, igual para el resto de aplicaciones. Básicamente lo que tratamos de hacer es optimizar siempre el consumo de combustible para poder reducir así las emisiones. Con las mejoras que se están haciendo tendremos unos mantenimientos más espaciados en el tiempo, se podrán hacer reducciones en los costes de la vida de los motores, el mapa de potencia será optimizado, los sistemas de tratamiento también cada vez se hacen más pequeños y más optimizados, todo es muy modular, por lo que son sistemas flexibles, podrás ir adaptándolo a la disposición del barco. MTU ha tenido que reorganizar toda su cartera de motores para poder adaptarlo a las nuevas, a lo que se nos viene encima con las emisiones, pero al final es lo que tenemos que cumplir. Y un poco más. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias, Loreto, por tus palabras. Como en todas las demás conferencias, ¿alguna pregunta, algún ruego, alguna duda? Pues gracias de nuevo. Gracias, Loreto. Bueno, vamos con la cuarta y última conferencia. Con permiso de todos ustedes, esta ponencia o esta conferencia tiene una pequeña diferencia con respecto a las demás. Con el permiso de ustedes y también de las empresas patrocinadoras aquí presentes. El turno le corresponde a Schotter Viresa. Como decía, es un poco diferente porque tendrá dos ponentes. Un primero que es Emilio Costoso, que durante unos poquitos minutos nos hablará de Viresa como tal. Emilio, ya le conocéis todos ustedes, le conocen todos ustedes, es técnico comercial diplomado en Alemania y distribuidor de Schotter en España a través de la empresa Viresa desde hace más de 25 años. Su presentación no les da ya más detalles porque es suficientemente conocido en el sector naval. Así es que, Emilio, tu turno. Gracias, Carlos. Pues la verdad es que me puedo sentar ya, he dicho Carlos todo lo que quería decir, pero bueno. Cuando TPI, Carlos, nos llamó en el pasado de tenemos intención de volver otra vez a hacer unas jornadas, de volver otra vez a hacer unas conferencias, te apuntas, enseguida decimos que sí. Lo que pasa es que lo que pensé es, bueno, todos conocemos a Schotter, más o menos todos somos conocidos, los que no me conocen, bueno, soy Emilio Costoso otra vez. Y queríamos de alguna forma presentar algo que tenga que ver con el mercado, digamos, marítimo, que tenga que ver con nuestro sector, pero que sea algo nuevo. Dándole vueltas, tenemos dentro de lo que es el grupo nuestro de Schotter una compañía que no es muy conocida en España, casi nada conocida, se llama Schotter Hydro. Porque el hidro se dedica a lo que son energías renovables, es decir, consecución de energía por mareas, eficiente, limpia. Y eso es lo que nosotros queremos presentaros esta tarde, o esta mañana. Para ello he traído al doctor Ralf Staatsman, que es el director de Schotter Hydro, digamos, en ventas internacionales, director también y jefe del departamento hidrodinámico de esta compañía, que le voy a dar la palabra ya y que nos explique, nos cuente y nos diga qué es lo que están haciendo a nivel internacional en estas nuevas tecnologías renovables. ¿Vale? 2 segundos, por favor. La Feria Naval, la dirección de la Feria Naval, perdón, nos ha ofrecido pues, con mucha amabilidad la traducción simultánea, ya que el señor Staatsman va a dar la conferencia en inglés. Hemos dicho que creemos que no nos haría falta, puesto que sabemos que la inmensa mayoría de ustedes conoce perfectamente el inglés y lo entenderán. Así es que, gracias. Adelante. Thank you very much. Unfortunately, my knowledge of my Spanish is not that good, so
I hope you can follow my talk while I talk in English. Yeah, thanks for the introduction. Thanks, Emilio. I will give you a brief overview of what Shotl is doing regarding marine renewables. Shotl recently founded a company called Shotl Hydro, which I represent today, and I will give you an overview on what we are working towards. That's what you probably know. So Shotl is mainly known so far for marine propulsion systems, and I guess most of you are familiar with the products that you can see there. However, what I will present you in the next couple of minutes, of course, is going onward from the experience we have here. So rotating systems in a marine environment, that's where we come from, and that's the experience we would like to use to develop hydrokinetic turbines. What is tidal energy? I will give you just a brief overview what is tidal energy and why it's maybe interesting for for future power generation. Tidal energy is, of course, a renewable energy source. It is, compared to other renewables, very predictable. So if you have a tidal site with tidal flow, then I know already what's the flow like when I'm 70 years old. So it's really, really predictable. Of course, you have higher energy density than with wind. And because it's predictable, it's very attractive for grid management of the future grids. We think that we can contribute to this emerging industry, given our experience in the marine environment. That's a brief overview on what's out there at the moment. So it's not yet an industry. Everything is in, let's say, prototype stages, but there are different approaches to harness tides. So the first approach, and that's a machine that has been deployed in Northern Ireland since 2008, is a surface-piercing device developed by MCT, Marine Current Turbine. So that's basically a pile, and then you have two turbines mounted on this pile, and you can raise the turbines above the water surface. You have all the power electrics within this tower, and you have access to the turbines in situ. That's a quite expensive installation. However, a positive point in that is that you have access to the machines for maintenance in situ. Then there are a number of other companies who basically build a wind turbine on the water. So that's what we call a seabed-mounted device. You have any kind of structure, either a tripod or a gravity base or a monopile, where you put a turbine on top. That's also quite expensive installation, especially in high-flow environments, where you need a big DP vessel to deploy these machines, and if there's an issue with the turbine, you have to retrieve it and bring it back to the harbor for maintenance.